unos 50 minutitos, una hora para verla. Y además lo que quiero que hablemos es de psicología, básicamente por un tema que es muy básico, ¿no? Para todo lo que viene siendo un riesgo operativo, un control de nuestras emociones y además pues combinarlo con las estrategias. Las estrategias sin control no nos va a servir de nada, eso quiero que lo tengáis en cuenta. Aparte de esto, bueno, yo quiero hacer siempre lo que vienen siendo pues las sesiones muy interactivas. Voy a tener el chat en otro de mis monitores y aquí quiero pues que me hagáis las preguntas que queráis. En cuanto queráis paramos, no hay ningún problema. Lo importante siempre es que quede muy claro, bueno, lo que viene siendo la teoría, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, si os parece bien. Básicamente, como os comentaba, ¿no? Principalmente quiero dar las gracias a Tutores FX, ¿no? y a Tradeo, que nos da la posibilidad de que estemos pues, en esta aula virtual dando pues, nuestra opinión de mercado, nuestra visión de mercado, y al final es lo que nos llena, ¿no? De esta profesión. Es muy complejo el día a día. Y básicamente, pues lo que intentamos es que llegar a cuanto más público sea de una forma profesional para hacer que vosotros tengáis la formación pues más extensa posible, ¿no? Ellos lo hacen posible, nos han traído, la verdad, hemos colaborado en otras ocasiones con ellos, pero en esta ocasión, pues Tradeo y Tutores, pues nos han dado esta oportunidad y la verdad que es de agradecer, ¿no? Pues como bien sabéis, bueno, Tutores es un portal, como bien dice, educativo, ¿no? De difusión de los mercados financieros. Nosotros trabajamos con ellos precisamente por esto, porque no captan dinero, no gestionan patrimonios, no son comisionistas, como bien dice aquí en la presentación, y simplemente pues se dedican a difundir, ¿no? Toda la información financiera que es súper importante para nosotros y sobre todo que además os hace llegar de una forma como en este caso, ¿no? Gratuita y a todo el público posible, tanto de Latinoamérica como de España, esta posibilidad interrelacionarnos, que al final es muy importante porque sobre todo allí en Latinoamérica lo único que tenéis más, digamos, a mano es Estados Unidos y hay muchísima buena información allí, pero también tenéis que tener en cuenta que hay buenos profesionales en el habla hispana y que daremos, pues intentaremos dar lo mejor que podamos, ¿no? Hasta el momento todo perfecto, ¿no? ¿Me escucháis bien? Vamos a entrar en materia, ¿todo ok? ¿Sí? Buenas noches desde Argentina, nos dicen por aquí, muy buenas noches. La verdad es que estoy encantadísima de poder hablar con todos vosotros, ¿no? Porque para nosotros es muy importante llegar tanto a Latinoamérica como a España. En España ya tenemos bastante recorrido, pero tenemos muchas ganas de viajar por allí y de conoceros personalmente, ¿no? Espero tener esa posibilidad. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el perfil del trader, no? Básicamente vamos a darle una pincelada a lo que viene siendo la psicología del trading, luego vamos a entrar en estrategias que os comento. Ya Marcos dijo bueno, creo recordar en una de las últimas sesiones que visteis, que básicamente, si no tenéis una psicología controlada, no sirve de nada buscar el santo grial en el trading. Hoy lo vamos a ver de una forma rápida porque tenemos el tiempo que tenemos, ¿de acuerdo? Pero lo más importante de todo es que no vale de nada tener una estrategia, un sistema, un control del riesgo, no vale de nada saber mucho de bolsa si no somos capaces de controlarlo psicológicamente. Básicamente, yo daría un 70% del éxito en el trading a la psicología. Sé que esto en la teoría se dice mucho, pero hay que aplicarlo, señores. Hay que saber ganar en bolsa y hay que saber perder. Entonces vamos a dar una pincelada a todo lo que viene siendo el perfil psicológico de un operador para luego pues arrancar con lo que vienen siendo las estrategias operativas, ¿no? Es muy importante. Vamos allá, entonces. ¿Qué necesitamos para tener un buen perfil como traders? ¿De acuerdo? Pues básicamente una conjunción entre humildad y ambición, ¿no? Empezamos con ilusión, nos vamos amoldando con el paso de los años, es un modo de vida esto, la verdad es que nos gusta, pero si os pudiera dar un consejo es que siempre prestéis mucha atención a todo lo que se comenta y filtrando mucho la información, porque hay muchos de vosotros que quizás pensáis, ¿por qué nos cuenta esto o por qué empezamos por aquí? Cuando empecéis a operar, si es que no lo hacéis ya muchos de vosotros, que es probable, os daréis cuenta que cada una de las cosas que vamos a tratar brevemente en este espacio son muy importantes. Tan importantes que va a llegar un momento en el que diréis, tanta teoría no me ha servido de nada hasta que no he llegado a la práctica. Tendréis que desaprender mucho aquellos que no habéis centrado vuestra disciplina en lo que viene siendo la psicología y hay otros pues que espero que os ayuden, ¿no? Tanto nuestras sesiones como que podáis llegar a dar.
Por lo tanto, como bien sabemos, el atractivo del mercado no viene del dinero, ¿no? Quizás al inicio, pero después es una disciplina que nos atrae porque es un reto, ¿no? Que nos exige muchísimo todos los días y si no dominamos la operativa y el risk management, es decir, el riesgo de mercado, podemos tener suerte. Podemos tener el pelotazo, pero después el mercado se lo cobra siempre con intereses y el golpe es muy duro. Para afrontar ese golpe y para afrontar lo que viene después y las estrategias que vamos a ver a continuación, tenemos que estar fuertes. En el primer día pensamos en lo que podemos ganar y luego ya evidentemente monetizar, que es lo más importante, no monetizar, ¿no? Luego pensamos en lo que podemos perder, que es cuando empezamos a ser consistentes, ¿no? Yo creo que un trader no gestiona tanto el beneficio tanto como la pérdida. La pérdida es lo que nosotros gestionamos más en todas nuestras estrategias de ataque. En absolutamente todas. ¿De acuerdo? Veréis que hay 5 puntos en los cuales nos centramos básicamente en la pérdida. Y luego el apalancamiento de los beneficios es un punto que es muy importante, pero tiene que estar controlado, ¿no? Por lo tanto, si lo podemos reducir en una frase, diríamos que pues para ganar en bolsa hay que saber perder principalmente. Estas conjunciones que tenemos aquí en pantalla, que nos hablan pues de humildad, de ambición, esta combinación hay muchas veces que no se entiende, ¿no? Entonces, al final buscamos sistemas o fórmulas, ¿no? en un debate interno para lograr el éxito y luego pues entramos en una dinámica negativa si no las encontramos. ¿Por qué? Porque empezamos a sobreoperar, incrementamos el apalancamiento por querer recuperar, anticipamos por ansiedad. Hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? Todas aquellas personas que hoy queráis llegar directamente a la parte de la estrategia, os voy a decir, quedan 2 sesiones más aparte de la de hoy y va a haber tiempo para todo, pero todas aquellas sesiones en las que simplemente os centréis en la estrategia para ganar dinero, os adelanto que es un grave error. Todos, yo llevo muchos años en el mercado, todos hemos pasado por eso y básicamente hay que ser conscientes de lo que tenemos delante. Y es un mercado muy competitivo y es un mercado que nos va a cobrar nuestros errores con intereses. Detrás de cada pantalla hay un operador que puede ser mejor que nosotros y si no estamos preparados para la batalla, evidentemente la vamos a perder. Porque tengan mejores herramientas, porque tengan una psicología más fuerte, por lo que sea, pero tenemos que ser conscientes de ello. Por eso, la charla de hoy va a ser simplemente psicología y estrategia psicológica, ¿de acuerdo? Vamos a ver estos errores que cometemos, ¿no? Yo creo que la humildad y la ambición, pues parte de la humildad, pues muy fácil, ¿no? Asumir los errores, partir de pequeñas posiciones, tener un riesgo controlado, cortar las pérdidas, limitar las pérdidas, ¿de acuerdo? La teoría está muy bien, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, ¿y la ambición? ¿Por qué tenemos que ser ambiciosos? Tenemos que saber reconocer el éxito. ¿Cuándo? Cuando lo tengamos. Y ahí entonces es cuando vamos a arriesgar. ¿Cómo? Con posiciones apalancadas. Apalancar el beneficio, no la pérdida. Jamás promediar a la baja. Tenemos que tener objetivos ilimitados. No tenemos que limitar un beneficio. He ganado tanto, me hago mis presupuestos diarios, me lo llevo al bolsillo. Eso es un graso error. ¿Por qué? Pues porque limitamos la tendencia y en la tendencia está el dinero. No nos engañemos. Las mejores operaciones que hemos tenido a lo largo de estos años, nosotros, han sido cuando hemos dejado correr la tendencia. Por ejemplo, un caso en el que hemos estado, Starbucks. Deshicimos la mitad de la posición hace unos años, seguimos con una posición ganadora que nos ha llevado pues a unas plusvalías importantes. Si la hubiésemos cortado a la primera de cambio, pues no hubiésemos podido financiar otro tipo de operaciones, ¿no? Por lo tanto, ilimitamos esas ganancias. Hay pocas decisiones de inversión que marcan la diferencia. Por lo tanto, tenemos que perseverar en nuestras ideas. Si no sabemos perseverar en lo que uno quiere, en todos los aspectos de nuestra vida y mucho más en la operativa bursátil, no vamos a conseguir nada. Nosotros lo intentamos muchas veces, hasta que se da la tendencia. Y ahí es donde tenemos que estar. No es que estemos un día distraídos y digamos, voy a entrar aquí porque he tenido un soplo, entonces es cuando se da. No, no. Lo intentamos todos los días, porque esto es un trabajo de campo. ¿Se me escucha bien? ¿Todo perfecto? ¿Estáis viendo bien la presentación? Fenómeno. Gracias por contestar, porque para mí es importante, como no os veo, realmente pues a ver si lo vamos siguiendo, ¿no? Vamos a entrar en la parte de la pérdida, ¿no? Básicamente, pues se puede decir que nosotros gestionamos las pérdidas, ¿no? El mercado nos da las ganancias. El proceso operativo del trader, pues ahora lo veremos, ¿no? Se compone de 5 etapas, que vamos a ver un poquito más adelante, pero
lo más importante es que tenéis que tener en cuenta que la pérdida forma parte de nosotros. Es muy importante que, bueno, yo siempre digo que en la bolsa, ¿no? En la sociedad en general nos han educado para ganar. Nos han educado para ser los mejores, nos han educado para tener las mejores notas, para estéticamente ser los más guapos, vestir bien. Tenéis que olvidaros de todo esto si vais a ser operadores. Olvidaros, no me refiero a la parte superficial de lo que viene siendo la sociedad, sino de que como nos han educado para ganar, en esta profesión, quien gana es quien sabe perder. Poco. Ese es el matiz. Quien sabe perder poco. No vamos a maximizar una pérdida porque entonces se nos va, ¿no? Basándonos en la slide que tenemos enfrente, ¿no? Hay que entender esta profesión como un negocio, ¿no? La pérdida es natural, es una cuenta de resultados, ¿no? Al final es como nosotros, esta es nuestra empresa, por decirlo, ¿no? El empresario tiene un patrimonio, digamos, como podéis ver aquí, es un balance de situación y una cuenta de resultados como desglose del negocio, ¿no? El negocio del trader, pues no consiste en hacer dinero sin parar, no hay que ser iluso, ganamos dinero, evidentemente, y a continuación pues lo que hacemos es maximizarlo para poder seguir operando y vivir de ello, que al final es a lo que vamos siempre, ¿no? Esto es un negocio, vivimos de esto y hay que tener un beneficio neto positivo. ¿Qué es el beneficio neto positivo? No os engañéis, no es, hoy he ganado $300 con el euro dólar. No, señor. Es al final, como podéis ver, ¿no? Aquí lo tenéis en pantalla muy claro explicado. Las ventas son los trades positivos, menos el coste de las ventas, que son los negativos, nos da un margen bruto. Luego tenemos los gastos de explotación, pues comisiones de plataformas, suscripciones a newsletters y demás. Luego tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos, que viene siendo el BAI, más menos gastos financieros, si estamos cortos o largos en nuestra operativa. Y al final tenemos el beneficio antes de impuestos y como en todos los países, señores, tenemos que pagarlos. Así que el beneficio neto al final es lo que nos queda. Eso es lo que ganamos. No hay más, es decir, tenemos que siempre tener un ojo puesto en que todo esto es lo que nosotros tenemos que pagar antes, evidentemente, de tener un beneficio neto para vivir. Por lo tanto, aceptamos las pérdidas, como bien dice aquí, como clave para tener éxito en el trading. Forman parte de este negocio. El mercado, como bien dice, no se domina, se gestiona. El error forma parte de este negocio. Tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos dominar el mercado. Aquel que dice, he batido al mercado. No, señor, ha batido no. Hemos gestionado el mercado y lo hemos hecho bien. Entonces, para eso, muy simple, vamos a empezar por la estrategia de evitar que una pequeña pérdida se convierta en una gran pérdida. Eso es la base. Yo, en este caso, a mí no me importa decir que he quebrado 3 cuentas, no me importa. Hace años de eso, hace años que soy consistente, pero tuve que saber que la bolsa es el salario del dolor, como bien dicen muchos grandes, ¿no? Y tenemos que pasar por ello. Y si tenemos ansiedad por aprender y por ganar dinero, no lo vamos a conseguir. Yo soy muy clara y muy dura siempre cuando hablo de este tipo de psicología, porque hay que tener muy claro dónde estamos parados y a lo que nos enfrentamos. La bolsa no es fácil, ¿de acuerdo? No es sencilla y requiere muchísima disciplina. Entonces, pues poco más. ¿Perdemos? Por supuesto que perdemos dinero, poco dinero. Entonces, básicamente tenemos que tener esto en la cabeza. ¿Cómo gestionamos nuestras posiciones? Pues mira, aquí tenemos la importancia del plan de trading. Este plan de trading que tenemos, pues en Black Bear utilizamos un plan de trading que nos lleva a esta, pues ya cada mes pues lo vamos gestionando, ¿no? A través de nuestras estrategias y es muy importante que lo tengamos. Es muy importante que nosotros sepamos que la importancia del plan de trading es lo que nos va a llevar a la base de la consistencia, porque es lo que es el camino, es la guía, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos comentado antes, ¿no? De las pérdidas y un perfil psicológico, tiene que estar reflejado en nuestro plan de trading. Este nos debe marcar, yo creo que de una forma muy consistente, cuáles son los puntos que vamos a trabajar dentro de nuestra operativa, ¿no? No podemos entrar en el mercado sin saber qué hacer, porque luego el mercado nos castiga, siempre nos castiga, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que tener en cuenta eso. El mercado es un conjunto de inversores, ¿de acuerdo? Y como masa, tiene un comportamiento primitivo, ¿no? Esto lo veremos a continuación. Por lo tanto, tarde o temprano, formaremos parte de él. Es una lucha constantemente. Es una lucha interna, ¿no? El trader lo que hace es, ¿cómo explicaros? No sucumbe en el mercado, sino en su independencia. Tenemos que estar dentro del mercado, pero no ahogarnos en el ruido del mercado.
Nosotros en nuestro trading desk, en nuestra oficina, tenemos 11 monitores a pleno rendimiento. Y eso es importante, no digo, no son necesarios 11, ya os lo adelanto, para nada. Nosotros, pues porque seguimos mucha materia de información económica y tenemos muchas posiciones, tanto en nuestro fondo como a nivel operativo, pero disponer de los medios para desmarcarse de la masa es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que nos suele preguntar qué información financiera es aquella realmente pues, relevante para nosotros en el mercado, la que seguimos, ¿no? Cuando operamos, no miramos ningún tipo de información financiera. Estamos encerrados en nuestro búnker. O sea, esa es la palabra. Y solamente miramos, analizamos y sentimos el sentimiento del mercado. El mercado nos dará toda la información necesaria. Cuando las noticias son conocidas, no sirven de nada. Previamente ya han sido reflejadas en el precio, como bien sabéis, ¿no? Víctor nos pregunta si es necesario que otros pierdan para que unos ganen. O así no funciona el mercado. Víctor, pues te lo explico muy fácilmente. El dinero en la bolsa no se pierde, cambia de cuentas. Es así. Lo que pierdas tú irá al mercado. Hay muchas veces que en las noticias escuchamos como dicen, se han perdido tantos miles de millones en bolsa durante este ejercicio, ¿no? No, señores, no se ha perdido dinero aquí. Ha cambiado de cuentas. En esta crisis subprime ha habido muchísimos bancos, banqueros, mejor dicho, que se han enriquecido muchísimo. Esto no es casual. Esto es simplemente pues, que hay un flujo monetario que pues, beneficia a unos y perjudica a otros. No tenemos que ser ilusos en este sentido, no tenemos que tener tabús. Yo no tengo ningún tipo de tabú en hablar de mi profesión. La ética moral o no está dentro de cada uno. Yo tengo una ética muy firme en este sentido y la verdad es que por ejemplo, nosotros siempre lo digo, no especulamos con la comida, no especulamos al alza con la comida. Todo lo demás que viene siendo un intercambio de flujo y de posiciones en el mercado, lo vemos lícito. Por lo tanto, el mercado, si te sirve, Víctor, la respuesta que te he dado, en el mercado no se pierde dinero, cambia de cuentas. Por tanto, cuando tú pierdes dinero, otro se hace más rico. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Pero bueno, siguiendo un poco con la presentación, con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Yo creo que lo realmente relevante es que seamos capaces de construir nuestra propia opinión, ¿no? Y decidir con base en ella, ¿no? No somos carne de cañón. Y de escoger líderes de opinión, tenéis que ser muy cuidadosos con ese filtro. A mí personalmente me gusta pues leer a grandes economistas. Yo soy economista, además de haber estudiado ingeniería financiera, entre otras cosas, y haber estado dentro digamos, lo que viene siendo la producción de los productos de inversión. Sabemos muy bien, tanto Marc como yo, como insiders que hemos sido del mercado en los fondos y cómo se ha movido desde los institucionales, sabemos bien cómo funciona y por eso nos hemos aprovechado de ese conocimiento para intentar sacar provecho de ello. Hay mucha gente que como no ha trabajado dentro, digamos, de los brokers, dentro de los bancos de inversión, dentro de los grandes bancos, pues no sabe cómo estos se aprovechan directamente de la información financiera y del poder que tienen sobre ella para enriquecer sus mesas de trading, ¿no? Entonces tenéis que tener mucho cuidado con construir con lo que decía, vuestra propia opinión, ¿no? Ser muy cuidadosos con el filtro de la gente y de los soplos que queráis llevar a cabo, ¿no? Pero cuando operamos solo tenemos que seguir el plan de trading. Sigo insistiendo en esto, porque operar sin plan siempre genera dudas. Una vez tomada nuestra decisión y dentro del mercado nos tenemos que aferrar a la esperanza de que nuestro trade vaya a ser positivos, porque ya no vamos a pensar, ¿de acuerdo? Creemos que el precio va a hacer lo que nosotros hemos constituido, digamos, dentro de lo que viene siendo nuestra hipótesis, nuestra estrategia. Y si no es así, nos vamos del mercado, stop loss y fuera. Tenemos que ser rigurosos, ¿de acuerdo? No podemos negar una evidencia. Por ejemplo, ¿a cuántos de vosotros os ha pasado aquello de, pues, por poner una empresa española, ¿no? ¿Cómo decir? Telefónica, por ejemplo. Nos aferramos a que Telefónica, la esperanza de que Telefónica va a subir. Y creemos que lo hará. Nos ponemos largos, baja. ¿Qué hago? Y si sube, ay, es que voy a recuperar. Niego la evidencia. ¿Y luego qué? Miedo. El miedo paraliza. Olvidaros del miedo. El miedo es para los cobardes. Esta actitud no hay que tenerla nunca en el mercado. Esto es un combate. El dinero, como decía, no desaparece, cambia de cuentas. Por tanto, tenemos que ser más rápidos. ¿De acuerdo? Estas dudas no solo se generan ante la necesidad de limitar una pérdida. Y cuando hay beneficios,
¿Cómo salgo de mi posición? ¿Vendo o no vendo? Hay que tener un modelo de salidas, un plan. Del mismo modo, como os decía antes, escuchar un soplo, una idea de un tercero. Bien, puede ser una buena idea. ¿Y luego qué? ¿Ese tercero va a venir a indicarnos cómo y cuándo salir? Permítanme que lo dude. Entonces, tenemos que saber que en el mercado estamos solos. Solos, y nuestras decisiones son siempre quienes nos harán llegar al éxito o al fracaso. Igual que en la vida, todo tiene consecuencias. Si no sabemos operar, si no sabemos gestionar nuestra psicología, pues señores, lamento comunicarles que no vamos a ser consistentes. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me escucháis bien? Vale, fenómeno. Si tenéis dudas, repito, me podéis interrumpir. Pues por lo tanto, delante del mercado no pienso. Previa preparación, señores, reflexión, plan de trading, decisiones razonadas, siempre. Pienso, luego pero. Como bien vemos en la slide, indiscutible. Delante del mercado no pienso, como decía, ejecuto. Los traders debemos ser francotiradores, es nuestra palabra, jamás perder la concentración, ni dejar al libre albedrío del mercado nuestras emociones y decisiones. Disciplina, control. Nosotros impartimos sesiones de coaching, en las que también lo hace tutores, ¿no? Ayudamos a que estas variables jamás ¿cómo decir?, les hagan perder a ustedes la profesionalidad, ¿no? Hay que tener un control emocional muy clave en el trading. Entonces, hay que partir de que tenemos que saber que nosotros no adivinamos, operamos bajo un estricto plan. Cuando nos preguntan, ¿qué va a hacer el IBEX de cara a final de año? Yo considero que esto es mi hipótesis, pero no lo sé. Ni yo ni nadie sabe qué va a hacer en el mercado. Podemos tener hipótesis, las podemos operar y llevar a cabo a través de ¿qué? Del plan de trading. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entiendo que no, me las vais dejando por escrito. Ya sabéis que estoy más que abierta a charlar con vosotros de cualquier cosa, que así como si nos tenemos que extender, yo la verdad que no tengo ningún tipo de problema. Lo importante es que estos rasgos queden muy claros porque son súper importantes en el trading. Yo la verdad es que me hubiera ahorrado muchísimos disgustos si alguien en su día, bueno, nosotros no teníamos tanto flujo informativo, entonces la verdad que España se ha desarrollado muchísimo en los últimos años a nivel de información financiera y sobre todo de operativa. Íbamos a pedales, como decimos aquí, ¿no? Era muy difícil operar y sobre todo porque el flujo de nuestra operativa era muy lento, ¿no? Y la información nos llegaba muy tarde. Entonces nos hubiéramos ahorrado pues mucho dinero y sobre todo mucha impotencia, que al final, bueno, es el peor sentimiento, ¿no?, que podemos tener en el mercado. Pues aquí tenemos las bases, ¿no?, que es la operativa y el análisis. El análisis, ¿cómo deciros? Solo implica cómo entrar en el mercado. Solo eso. Y cuando digo análisis hablo del técnico, señores, que nos obcecamos con los gráficos. ¿Qué pasa con todo lo demás? Lo que os he contado anteriormente, muchas otras cosas. Permítanme que les haga reflexionar en esto. Hemos visto en Estados Unidos que las inyecciones de capital que han habido en los QEs han sido masivas. La bolsa ¿cómo decir? Está llena de esteroides. Es decir, se ha inflado. Tenemos un mercado americano súper sobrevalorado, con una burbuja en muchos planos, en muchos sectores como pueda ser biotecnológico, compañías de internet, que realmente no tienen ese valor. Tenemos que diferenciar entre valor y precio. Tenemos que diferenciar entre lo que nos dice el precio, que es el análisis técnico, que nos dice mucho, entre el análisis fundamental, que es la salud de las compañías, tanto para saber si lo que estamos comprando es bueno como para saber si lo que estamos vendiendo va a caer. Porque nosotros utilizamos el fundamental para aprovechar la caída de las compañías. Es así. Una compañía con mucha deuda, una compañía con un técnico flojo, tiene un compromiso emocional débil. Ahí es donde tenemos que abrir cortos y ganar dinero. Cuando vemos debilidad, vender debilidad y comprar fortaleza. Esa es la base, ¿no? Por lo tanto, como os decía, ¿no? Para mí el análisis es un arte, el análisis técnico, ¿no? Porque tenemos que entender en base a la curva de precios, ¿no?, el comportamiento de mercado, de los componentes. Y como decía antes, es muy primitivo. Si nos basáramos explícitamente en el análisis, las máquinas de operativa automáticas, estas black boxes que hay en Estados Unidos y demás, y en los bancos, siempre funcionarían. Yo no creo mucho en ellas. ¿Por qué?
porque son incapaces de entender los flujos emocionales del mercado, los crashes, las burbujas, las sobrevaloraciones, la irracionalidad. El mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes. Gran frase, de uno de los grandes, por cierto. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. El análisis nos lleva a cómo entrar en el mercado, al setup. El análisis técnico, como sabemos, estudia el comportamiento del mercado y fija el precio. Y el fundamental, como os decía, pues compra compañías baratas como value investors en busca de valor. Y el macro, pues busca economías fuertes para potenciar su crecimiento. Nos proporciona simplemente una ventaja estadística. Estas tres patas nos proporcionan eso, ser mejores estadísticamente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo analizo los tres, principalmente el chartista, ¿de acuerdo? Y el macroeconómico, para pues comprar fortaleza y vender debilidad económica, como decía. Y el fundamental, como os comentaba, para momentos de crashes, como hemos vivido, ¿no? Y sacar provecho de determinadas compañías. Y bueno, y normalmente a corto, señores, sí, ganamos dinero cuando las compañías caen. Es mi trabajo, yo no puedo andarme con miramientos en ese sentido. Es cierto que la especulación pues conlleva una ética, digamos, dudosa en muchos casos. Pero señores, ellos han estado dispuestos, esos dueños de esas compañías, a vender su compañía al mercado. Y el mercado es soberano, el mercado dicta un precio y cuando tu compañía tiene que caer, cae. Es simplemente eso. A mí me gustaría, por ejemplo, sacar mi compañía a bolsa el día de mañana. Todavía, evidentemente, no hay una capitalización como para hacerlo. Y tendré que saber que me estoy exponiendo a que el mercado marque lo que vale. Y digamos que yo siempre, como le ha pasado pues a grandes emprendedores, por ejemplo Facebook, ¿no? ¿Vosotros creéis realmente que cuando Zuckerberg sacó su compañía a bolsa no creía que valía eso? ¿Estaría perdiendo dinero? Evidentemente no. Pero nos exponemos a que caiga y tenemos que aguantar, ¿de acuerdo? Por tanto, el análisis es lo que más tiempo nos ocupa, ¿no? Diariamente, lo que más nos apasiona también y lo que, pues, yo digo que no tiene una relevancia extrema ya que es solo una parte de la operativa, como podéis ver aquí. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque el precio, digamos que dice que lo descuenta todo, el precio manda al final, ¿no? Por lo tanto, operativa, junto al análisis, analizamos fuera del mercado lo que hablábamos antes, tomamos decisiones fuera del mercado con estas tres patas que nos dan una ventaja estadística y nos lleva a la operativa. Entramos en el mercado, minimizamos las pérdidas con un stop loss, maximizamos las ganancias, por ejemplo, con un sistema de salidas o bien añadiendo lotes a nuestra operativa y salimos del mercado. Parece sencillo, pero sabemos que no lo es. Vamos, yo voy preguntando, ¿tenéis alguna duda? Aquí ya entramos más en materia, un poquito más de análisis. ¿No hay ninguna duda? ¿No? Vale. Pues básicamente, si queda muy claro todo lo que hemos comentado, ¿no? Hasta el momento, es muy importante también que tengáis en cuenta la probabilidad en el trading, ¿no? Al final, nosotros siempre decimos que, bueno, al principio lo que buscamos con el trading, al principio, tener en cuenta esto, al principio, todo aquel que se inicia en la bolsa tiene un objetivo y es hacerse rico. Dinero fácil, dinero rápido. La bolsa pues tiene eso, ¿no? Tiene esa erótica, ese atractivo desmesurado, ¿no? Que la hace muy especial, muy enigmática y cómo ganar dinero fácil, ¿no? Y esto llama la atención de muchos especuladores, ¿no? Que, como decía, quieren ganar dinero rápido y esto nos lleva a asumir grandes riesgos, ¿no? Y eso nos lleva, evidentemente, a destruir nuestra cuenta de trading, porque se toman decisiones impulsivas. Como podéis ver aquí, nosotros siempre actuamos en base a la probabilidad y a un sistema. Es cierto que tenemos sistemas, pero cuidado, todo esto tiene que ser un conjunto de cosas. No podemos decir, tengo un sistema que, por cierto, hablando de sistemas, o sea, no cualquier sistema sirve para cualquier operador. No busquéis el santo grial en el trading porque no existe. Entonces, probabilidad, buscar siempre una probabilidad a vuestro favor. ¿De acuerdo? Esto no es un juego.
Jugar en la bolsa es tomar decisiones impulsivas, sin autocontrol, sin conocimiento previo de mercado, ni emocional, sin respeto hacia esta profesión, ¿no? Yo no juego en bolsa. ¿Por qué? Porque no tomo decisiones impulsivas. Los traders profesionales especulamos en bolsa con decisiones razonadas, bajo una probabilidad, ¿de acuerdo? Igual que los inversores de valor, como pueda ser pues, Warren Buffett, entre otros muchos, que si miráis, por ejemplo, el Forbes, no hay muchos millonarios, digamos, que hayan pegado algún pelotazo, digamos, siempre son buenos estrategas. Es gente que dispone de capital y gente pues que ha sabido posicionarse con una idea y luego pues ha llevado a cabo otro tipo de ideas y ha fallado muchas veces. Pero nunca bajo unas decisiones impulsivas, ¿no? Por lo tanto, hablemos de probabilidad, ¿no? ¿Con qué sistema preferiríamos operar? Esta es una pregunta que os lanzo. ¿Preferiríais tener un ratio de acierto del 70% o del 40%? Es decir, acertamos 7 de cada 10 veces o 4 de cada 10. ¿Qué tipo de sistema os dará más dinero? ¿El del 70 o el del 40? Nos están contestando el 70, otros asistentes dicen depende del beneficio en la operación, depende del ratio de ganancia-pérdida, 70. Mateo dice lo importante es el ratio riesgo-beneficio, risk management, cualquiera de los dos, pero con una buena gestión de riesgo. Muy bien, Víctor, me ha gustado esa respuesta. Enrique dice estaría más tranquilo con el 70, está bien. Depende de cuánto, depende, muy bien, o sea, os veo muy bien. Efectivamente. El trading es probabilidad. Al final, mira, aquí lo tenemos delante, ¿de acuerdo? Al final, el ratio rentabilidad-riesgo, es decir, lo que yo gano por euro arriesgado, depende. Aquí lo tenemos, por ejemplo, esta presentación la vais a, desde tutores, os la van a hacer llegar, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Y cualquier duda que tengáis a posteriori nos podéis contactar porque tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? En el trading no buscamos ganar en base a predicciones, ganamos mejorando nuestras probabilidades. Por lo tanto, el ratio rentabilidad-riesgo es muy importante, ¿no? Como decíamos, perdemos muchas veces poco o nada, ganamos muchas veces poco y ganamos pocas veces mucho. Esto es probabilidad, señores. Con el day trading, con el trading chartista y con el swing trading. ¿Diferencia? Pues muy bien, señores. Day trading, abro y cierro la posición el mismo día. Trading intradiario, el chartista, pues digamos que es un plano un poquito más extenso operativamente. Y el swing, pues hablamos de operativas de 3-4 días. Luego ya tenemos el trading direccional, que es el que, pues digamos, más utilizamos nosotros, que es el trading de tendencia. Pero cuidado, porque estamos hablando de que tenemos que tener la probabilidad a nuestro favor. ¿Cómo lo hacemos? Pues depende. Nos dicen que sois day traders, swing traders, trading direccionales, sois chartistas. Depende. El mercado me va a decir en cada momento qué debo ser. No puedo ser, por ejemplo, en una tendencia que está en rango o que está lateral, trader direccional, porque me voy a agotar, porque el movimiento no se está dando. Entonces tengo que hacer swing. En Estados Unidos estamos con swing trading, operaciones de corto plazo, pim, pam, entro al mercado fuera. ¿Por qué? Porque no quiero una operación de largo plazo, porque la tendencia ya está muy sobrevalorada. Ya no le puedo sacar más. Entonces, pim pam, entramos y salimos. Aquí lo tenéis, no vamos a entrar porque no tenemos mucho tiempo, pero os he dejado en la slide para que veáis ratio de éxito del 70, del 60 y del 40. ¿Y quién gana más dinero? Pues vemos que evidentemente con el day trading tenemos una rentabilidad riesgo de 1-1, con el chartista de 2-1 y con el swing de 19-1. Entonces aquí os hemos puesto un ejemplo de acuerdo de operativa, pero tenéis que tener muy claro que, por ejemplo, como bien lo decimos aquí, ganamos más dinero con el chartista, ¿de acuerdo? Pero también arriesgamos más dinero que con el swing. No sé si lo veis claro. Entonces tenemos que tener muy claras estas variables. Todo depende, evidentemente, del riesgo y evidentemente del tamaño de la posición y de muchas otras variables, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí?
Bueno, pues seguimos. Es muy importante que en este sentido, si hablamos de riesgo-rentabilidad, ¿no? Dentro de la operativa debemos considerar, ¿cómo deciros?, el riesgo, porque hay que limitar las pérdidas, ¿no? El riesgo se mide en volatilidad en el mercado, ¿no? Y la volatilidad, pues como bien sabemos, es el porcentaje de movimiento en un día de una acción, un índice o cualquier otro tipo de activo, ¿no? Por ejemplo, si el IBEX 35 cae un 6%, hay pánico, aquí lo tenemos, ¿no? La bolsa, como siempre decimos, sube en escalera y cae en ascensor. Yo siempre he creído que el temor de perder es mayor al placer de ganar por duplicado. Está demostrado empíricamente, ¿no? Una vez más, hablamos del control emocional. Por lo tanto, hablemos del riesgo porque es muy importante. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta también el money management, porque al final, una vez, ahora hablaremos de la gestión del riesgo, que es sumamente importante, pero tenéis que tener en cuenta que una vez gestionado y reducido el riesgo, solo queda una cosa: ganar dinero, ganar. Por ejemplo, por deciros un ejemplo gráfico, ¿no? En un patrón, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, de doble suelo, con una divergencia en RSI. El patrón en gráfico horario nos indica, pues, por ejemplo, que el riesgo, hay un riesgo 81 y una rentabilidad 81, ¿no? Bueno, ahora esto os voy a mirar si tengo las slides por aquí, porque quiero que lo veáis en gráfico, creo que estaba por aquí. Pero bueno, vamos a hablar del money management para terminar un poco de perfilar esta parte, ¿no? Porque yo creo que es muy importante. ¿Cómo podemos, como veis aquí, habíamos hablado antes del day trading, del trading chartista, del swing, ¿no? Conseguimos el riesgo, como bien dice aquí, riesgo por acción, 1 euro, ¿de acuerdo? Compramos 1000 acciones, no puedo entrar en el desglose de cada uno porque no tenemos tiempo, pero mirároslo bien, ¿de acuerdo? Porque en cada uno de ellos tenemos que analizar qué posición tenemos en el mercado. No podemos hacer day trading, tener una exposición en el mercado exagerada, con un apalancamiento exagerado, ¿de acuerdo? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, con una cuenta de 100.000 euros o 100.000 dólares, arriesgando el 1%, es decir, 1000, en day trading, rentabilidad-riesgo 1-1. Como en el trading chartista, rentabilidad-riesgo, como habríamos dicho antes, 2-1. En el swing, 19-1. Aquí está la gracia, ¿no? Un sistema de swing trading pues implica apalancar la tendencia porque estamos en una escala temporal superior. Es decir, compramos más acciones. La clave, evidentemente, está en el tamaño de la posición. Nos saltará más el stop, vamos a perder más veces, ¿no? Cuando hacemos swing, porque arriesgamos un 0,10%, 0,30% del capital. Es mi recomendación, ¿eh? No un 1%. No hagamos swing trading arriesgando el 1% en cada operación, porque evidentemente es una brutalidad, ¿no? Lo importante, yo creo, en este sentido, en lo que estamos viendo en las slides, no son las cifras, sino el concepto. No es tan importante las veces que acertamos como sí la capacidad que tengamos de limitar las ganancias versus lo que arriesgamos. Así pues ilimitamos la ganancia y cortamos las pérdidas bajo un sistema. No sé si queda claro lo que he querido expresar. ¿Tenéis alguna duda? Básicamente tenéis que entender que cada disciplina del trading pues conlleva pues evidentemente manejar el riesgo de forma distinta. Mateo, me dices que no te queda claro o que no tienes dudas, porque no quiero que tengáis ninguna duda, ¿vale? Yo tengo tiempo y bueno, no me importa extenderme en eso, ¿no? Vale, fenómeno, no tiene dudas, dice. Pues bueno, básicamente vamos a ir rápido porque eso ya lo sabéis. Tenemos un sistema, vamos a ejecutarlo. 4 de los 5 puntos de una gestión correcta de una operación es gestionar la pérdida. Fijaros, punto 1, setup. Encontramos un patrón chartista para entrar en el mercado. Una consecuencia, lo que sea que veamos que nos deje entrar en el mercado. Ponemos un stop loss para cortar la pérdida. Money management, como hablábamos antes, determinamos el tamaño de la posición en función de qué seamos en cada momento. Y luego un stop break even. Es decir, ya no perdemos, subimos el stop al punto de compra y luego hay que limitar la ganancia.
Parece fácil, pero es difícil a veces de llevar a cabo. Pasamos de ese plano, ¿de acuerdo? No sé si tenéis dudas. Sé que soy muy pesada con esto de las dudas, pero es que es importante que marquemos todo en un buen concepto porque al final tiene que quedar muy claro y a nosotros nos gusta pues que quede claro, evidentemente, porque si hay dudas no sirve de nada, ¿no? Vale, bueno, pues como bien sabemos, y habíamos hablado antes, ¿no? La macroeconomía tiene un papel importantísimo en la bolsa. ¿Por qué, señores? Porque la bolsa es dinero y cuando hay inyecciones de capital, cuando hay inyecciones de liquidez, la bolsa sube, nos gusta. Como decimos aquí en España, nos gusta el jaleo, nos gusta que hayan esas inyecciones para que el mercado se mueva. Esto es evidentemente, hay oferta y demanda y lo que tenemos que buscar siempre es el equilibrio de la misma, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un gráfico que os vamos a dejar, no vamos a entrar en esto porque no es muy técnico, ¿vale? Pero como podéis ver, la macroeconomía determina las tendencias, ¿no? Cuando hay inflación sube, desaceleración vemos que empieza abajo en un proceso de deflación, recesión y luego recuperación económica. Y esto todo está vinculado a los tipos de interés. ¿Por qué tenemos tanto miedo de que Estados Unidos suba esos tipos de interés, de que la Fed tome la decisión de ir aumentando poco a poco después de que se terminaran las inyecciones monetarias, ¿no? El QE, de que vaya subiendo? ¿Por qué? Pues evidentemente, ¿no? Porque el precio del dinero cambia y afecta a la bolsa, ¿no? Entonces, aquí lo tenéis, ¿no? Influye a la parte alta del ciclo, ¿no? El crecimiento del PIB, hay una estabilización de precios, las políticas monetarias pueden ser expansivas como hemos tenido o contractivas también en ese caso. Y bueno, como vemos, el crecimiento económico crece con el ciclo expansivo de crédito, lo que hablábamos, dinero en el mercado, ¿no? Cuando vemos dinero en el mercado, ¿qué está pasando en Estados Unidos? La moral del consumidor está directamente relacionado con el ciclo económico. Si el consumidor tiene dinero, gasta. No hay más. Entonces, en la rueda empieza a girar en el momento en el que evidentemente somos conscientes de que cuando hay flujo, pues la gente tiene menos miedo a perder, ¿no? Entonces ahí pues el flujo bursátil se mueve. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Como bien sabemos, el dinero pues impulsa las cotizaciones, en este sentido, pues como hemos visto, no tenemos mejor ejemplo en los últimos 5 años que han sido absolutamente fascinantes en la bolsa, ¿no? Los quantitative easings, ¿no? Los QEs, las facilidades de crédito, los tipos de interés arriba, abajo, los tipos a cero. ¿Qué han hecho en el mercado? Hacerme el favor de mirar los gráficos de cuando Bernanke metió esas inyecciones de capital en el mercado. Cómo subió la bolsa, habían billones, o sea, ahí metidos y la verdad que era fascinante ver cómo ese flujo impulsaba los precios, ¿no? Y aún así todavía pues tenemos la economía un poquito dopada, ¿no? Como lo digo yo, ¿no? Como decimos aquí, cuanto el dinero entra en el mercado, los precios pues agotan su movimiento. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La amplitud del mercado, ¿no? Cuando queráis analizar el mercado es muy importante ver la fuerza relativa que tiene cada sector. Antes habíamos hablado de sectores y habíamos dicho, pues por ejemplo, que habían sectores muy sobrecomprados, muy sobrevalorados en Estados Unidos, como compañías de internet, como pudiera ser, por ejemplo, biotecnológicas u otros tipos de sectores, ¿no? Y esto pues nos indica una fuerza, la fuerza relativa. Entonces nos permite comprar las industrias más fuertes y vender las más débiles. Nosotros cuando hacemos un análisis de amplitud de mercado, buscamos, por ejemplo, las industrias más fuertes, las compañías más fuertes de las industrias más fuertes y las que mejor fuerza relativa nos dan. ¿Por qué? Pues evidentemente porque ahí hay fuerza, ahí hay dinero. Y por ende, igual en los lados de debilidad, que caen más rápido todavía. Por tanto, cuando hay divergencias, hay debilidad en el ciclo. Es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, convicción macroeconómica, ¿no? Aquí esto os lo voy a, evidentemente lo vais a tener, es un gráfico en el que nosotros vemos, según la salud del mercado, el tipo de trading que tenemos que hacer, ¿vale? Os lo vamos a pasar para que lo tengáis y decirnos en cada momento de mercado qué soy, lo que hablamos antes, swing trader, direccional, day trader, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Cuando veamos que el mercado pues está alcista, está bajista, está en techo o en suelo, ¿de acuerdo? A través de la fuerza relativa vamos a definir la tendencia y el estilo de trading que vamos a tener. Por lo tanto, probabilidad versus predicción.
Hasta aquí todo bien. Terminábamos ahora a -10, pero si os apetece, pues vamos a extendernos un poquito más, si me lo permitís, básicamente para que quede muy claro y aquellos bueno, que no os apetezca, solo tenéis que decírmelo e iré más rápido, ¿vale? Pues esto, ¿no? Si no tenéis dudas, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos la probabilidad versus la predicción, ¿no? Siempre nos obsesiona la parte derecha del gráfico cuando estamos operando, ¿no? Eh, Nos intriga, todos queremos saber qué sucederá, ¿no? Y cuando... eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando alguien da una opinión y no se cumple, ¿no? Yo creo que todos quieren sacar pecho por acertar qué pasará y nadie lo sabe, la verdad, ¿no? La parte derecha nos obsesiona del gráfico, ¿no? Es, ¿cómo deciros? ¿Por qué? Porque la predicción es natural, es una conducta primitiva, es lo que todo el mundo quiere saber qué va a pasar, ¿no? Es imposible saberlo, es imposible predecir. Por eso buscamos patrones que analizar. En este sentido tenemos que tratar de tener las probabilidades a nuestro favor. Somos analistas, utilizamos la estadística, ¿no? Y tenemos que tener muy claro que todo lo que hemos hablado antes nos tiene que llevar a la anticipación y convicción. Y como bien dice esta frase, pues la gente quiere soplos. No solo quieren recibirlos, sino que también ansían darlos, porque aquí entran en juego la codicia y la vanidad. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es muy importante, ¿no?, que tengamos en cuenta. Aquí hablamos de osciladores, un poquito. Os he puesto muchas slides, lo vais a ver. No vamos a entrar en todas, pero nosotros no somos muy partidarios de los osciladores. Creemos que el precio lo descuenta todo y sí que podemos tener algún sistema de salida, un ATR, mediciones de volatilidad, ¿no? Algún RSI, pero poca cosa. No nos gusta llenar las pantallas de cosas porque al final estos osciladores lo único que van a hacer es darnos, ¿cómo deciros? Ese punto de hacernos ver en el gráfico lo que nosotros queremos ver. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entra en juego la vanidad, lo que decíamos antes, ¿no? Vemos lo que queremos ver. Por lo tanto, para que no nos pase eso, tenemos que tener un plan de trading. Así que, señores, precio, 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 nada más, velas. Es lo que más nos gusta. Y aquí lo tenemos, es el indicador más importante de la bolsa, ¿no? Es el precio, siempre lo decimos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nosotros nos centramos exclusivamente en el precio. Es el mejor indicador del mercado, ¿no? Y en base al precio, pues instauramos los pasos a seguir en nuestra operativa, en ese plan de trading. ¿De acuerdo? El precio manda, es el consenso entre los inversores y especuladores. Es lo que están dispuestos a pagar, ¿no? Víctor dice, entonces, pura acción del precio. Hombre, claro, tenéis que tener muy en cuenta que el precio lo descuenta todo, pero cuidado, hemos hablado antes que tenemos que tener en cuenta el macroeconómico, ¿de acuerdo? Y el fundamental también. No simplemente el precio, lo que vemos en gráficos es el chartismo, ¿vale? Pero no nos gusta llenarnos mucho de osciladores y demás, porque ¿cómo deciros? Nos despista del objetivo, ¿vale? El precio manda, lo repito, ¿no? Nosotros analizamos conductas y se reflejan en el precio. Por ejemplo, puntos de velas muy verticales. Son buenos para ir a la contra, ¿no? Y la gente hace lo contrario. Se suma ahí en la excitación del precio. Las tendencias más laterales pues suelen ser más complicadas de operar y los traders novatos pues van detrás de los precios, como decía, en esas figuras muy verticales y no deciden sobre ellos. Entran con la exaltación, normalmente en máximos. Y los institucionales pues no actuamos así. Acumulamos a buen precio y luego, pues, evidentemente compramos barato. Entonces el público general sí actúa así. Por eso las tendencias finales tienen picos en la curva de precio. Porque entran tarde y entran mal. ¿De acuerdo? No sé si visualizáis los gráficos en lo que acabo de comentar, ¿no? Te dicen, ¿vosotros usáis el volumen? Sí que lo utilizamos. Volumen es muy importante. Aquí le llamamos, por ejemplo, chicharros a las acciones que no tienen mucho volumen, no tienen mucha capitalización y con cualquier volumen se pueden mover. Estamos fuera de ese tipo de especulación porque es muy volátil y no nos gusta. Entonces también es muy importante, ¿no? Por lo tanto, el precio manda. Y como decimos aquí, el mercado es una perfecta sinfonía en la que como decimos, la confirmación verifica la convicción, como dice aquí, la divergencia ratifica la espera. Creo que es una muy buena frase
Y bueno, y tenemos principios básicos de la teoría de Dow, que os invito a que la estudiéis, de confirmación y divergencia, que es muy interesante, ¿no? Aquí los tenemos, ¿no? Para nosotros, ¿qué tenemos siempre que abrimos nuestras pantallas? Eurodólar, DAX, SP y Bund. 4 indicadores que nos marcan la pauta. Esto es el mercado. Esto es el mercado. No os equivoquéis. ¿Vale? Entonces, obviamente tenemos las acciones que seguimos, obviamente tenemos el flujo de los fondos, obviamente tenemos mucha información. Pero si no tenemos esto, cuidado, porque esto es lo que nos indica casi siempre cómo se está moviendo el mercado. Cuando nos levantamos aquí a las 9 de la mañana, hora española, abre el mercado europeo, nosotros estamos ahí viendo cómo ha abierto el DAX, cómo ha abierto el IBEX, cómo vienen las divisas, cómo ha cerrado Asia. Luego empezamos a las 3:30 de hora española, cómo abre el mercado americano, vemos el pre-market, cómo viene con los índices futuros, ¿de acuerdo? Esos volúmenes, como bien decía Mateo, ¿de acuerdo? Y las divergencias que hay entre cada mercado. Es muy importante tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿hasta aquí todo bien? ¿Sí? Vale, fenómeno. Por lo tanto, cerrando la parte de predicción y probabilidad, somos analistas, utilizamos la estadística, las matemáticas, la verdad es que es la base de lo que somos, pero somos traders. Debemos tener muchas virtudes, entre otras, no solamente adivinar qué va a hacer el precio. El trader debe entender la conducta de los inversores, se refleja en el gráfico y buscamos la ventaja estadística, ¿no? La predicción no me da dinero, la probabilidad sí, ¿de acuerdo? Es lo más importante, el presente. Mañana no existe. No sabemos qué va a pasar, tenemos que gestionar lo que tenemos hoy. Solo podremos estar en el mercado si lo hacemos bien. Porque si no, nos descapitalizaremos, nos arruinamos la cuenta y se acaba. No sé si entendéis esto. Es muy importante, ¿eh? No intento predecir. Soy disciplinada y tengo anticipación y convicción. Aquí no hay egos. Mi ego no existe en el mercado. ¿De acuerdo? Tenéis que tener esto muy en cuenta. Aquí os voy a dejar, ¿de acuerdo?, las estrategias, ¿de acuerdo?, que teníamos y tenemos para el día de hoy, ¿vale? Tenemos estrategias muy buenas que siempre tenemos que tener en cuenta lo que os comentaba antes, psicología, ¿de acuerdo?, para llevarlas a cabo, porque es igual o más importante que lo que vayamos a ejecutar, ¿vale? Entonces tenemos... Ahora vamos a entrar en ellas, ¿de acuerdo? La Black Eagle, que le hemos llamado desde Black Bear, que es una estrategia de swing trading, que es donde vamos a atacar al precio, ¿de acuerdo? En ese sentido, vamos a ver, tengáis en cuenta. ¿Cómo se componen las tendencias? Pues esto es una tendencia normal, ¿no? Que podéis ver, ¿de acuerdo? Y pues lo que tenemos aquí, ahí es donde tenemos en la parte baja acumulación, exaltación, euforia y exuberancia. Luego, cuando hay una pauta de cambio, vemos un hombro, cabeza, hombro, por norma general, que es un patrón de giro. Luis dice que se va el sonido. ¿Me podéis escuchar bien vosotros? ¿Sí? Vale, disculpar, ¿eh? Es que a veces sí que tenéis razón que cuando se cambia la slide... Ah, vale, pues lo voy a hacer entonces más lentito para que vosotros eh, lo podáis ver bien, ¿vale? ¿Ahora me escucháis bien? ¿Sí? Vale, fenómeno. Aquí, que se me va. Bueno, por lo tanto, aceleración en las tendencias. Podéis ver bien todo lo que viene siendo la presentación, ¿no? Este gráfico que tenemos a continuación es el mejor gráfico de la bolsa que hemos tenido en Black Bear y fuera de Black Bear, ¿no? Esto es un gráfico de un gestor de Fidelity, de Phil, que operaba con esto y era muy importante porque fue en una de las entrevistas que Mark fue a hacer y cuando trabajamos en el institucional y Mark le preguntó si solo operaba con esto. Y realmente es curioso porque dijo que sí. ¿Por qué? Porque es el compromiso del mercado. ¿Lo veis bien?
o sea, quiero que me digáis si os sentís identificados, porque esto es, a mí siempre me ha encantado esta slide, ¿no? Vemos, esto puede ser un gráfico cualquiera, de acuerdo, un movimiento de mercado cualquiera, tanto en un minuto como en un día, o sea, siempre el flujo emocional, siempre como sabemos es más exigente en el corto plazo, pero vemos optimismo, excitación, emoción, euforia. Cuando llegamos a la euforia es cuando los traders novatos se quieren sumar al precio, ¿no? Dice, ¡ay, que me estoy perdiendo la subida! Tengo que pillarlo, tal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Os ha pasado alguna vez? Perdón que antes me han preguntado, Juan Armando, swing trading se utiliza para las opciones binarias, ¿no? ¿Me habías preguntado, Juan? Sí, los productos son diferentes, pero no operamos este tipo de opciones. Nosotros somos operadores de opciones, pero del otro lado. Si queréis, podemos organizar algún seminario de opciones, que estaría muy bien, ¿vale? Y además las opciones son complejas de entender, complejas para un operador. A mí me gustan mucho, pero bueno, tenemos que entrar en materia, ¿vale? Si tienes alguna duda, me puedes escribir un mail y te lo contesto. Vamos a entrar en esto. Por tanto, como bien sabemos y hemos dicho, el mercado está compuesto por una multitud de traders que tiene comportamientos primitivos y el efecto llamada de la multitud arrastra a las conductas impulsivas autodestructivas. Véase, por ejemplo, la parte vertical de un gráfico, la parte alta en la que los inversores novatos se suman a ello. No, señores, ahí hay que buscar debilidad. El trader es independiente y tenemos que aprovecharnos del compromiso emocional de la multitud. ¿Cómo? ¿Cómo creéis que lo aprovechamos? Pues muy fácil, vendiendo en debilidad y comprando en fortaleza. Parece fácil, evidentemente sabemos que no lo es, pero esta slide es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Como veis, estamos eufóricos. ¿Qué pasa cuando estamos eufóricos? Pues que perdemos dinero. Siempre lo pasa. Cuando nos domina el perfil psicológico, perdemos siempre dinero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, luego vemos que el mercado no sigue subiendo, nosotros estamos adentro, nos entra la ansiedad, la negación, qué está pasando con Telefónica de la que hablábamos antes, porque yo he entrado y creía que iba a subir y está bajando, y son los ahorros de toda mi vida, miedo, pánico. ¿Qué hace el pánico? Paraliza. ¿Qué hemos dicho del pánico? Que no nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque la bolsa, acordaros, sube en escalera y baja en ascensor, lo he dicho antes, y cuando cae, cae fuerte y nos pega un palo, hablando claro, a nuestro estado emocional que no vamos a saber controlar. Y el miedo nos lleva a la desesperación, capitulación después del pánico, desaliento. Cuando llega el desaliento, ¿qué pasa? Estamos agotados, ya no podemos más, ya no podemos seguir con lo que estamos haciendo, no podemos seguir evidentemente con nuestra perspectiva, ¿no? Y es muy difícil afrontar esto psicológicamente. Entonces, todo vuelve a empezar. Esperanza, el precio rebota, alivio, optimismo. Esto que tenéis aquí, grabároslo en la cabeza a fuego, si me permitís que sea tan agresiva. Yo siempre soy muy agresiva hablando en mi discurso, pero es que me he hecho un poco así, ¿no? En este sector, la verdad que tendría que ser más soft a veces, ¿no? Pero es que metéroslo en la cabeza. ¿Cuándo están las máximas oportunidades? Ahí abajo, cuando hay desaliento, ese compromiso emocional, David, atacamos. Ahí es donde hay que comprar. Ahí es donde hay que atacar. Y el máximo riesgo arriba, lo estáis viendo, la euforia del momento. Es muy importante esto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? Vale, fenómeno. Pues esta slide yo me la imprimiría si fuera vosotros. Yo la tuve impresa mucho tiempo en mi trading desk y la verdad que me sirvió bastante en los momentos que me descentraba, ¿no? Y creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, pues vamos a seguir. Eh,
Cuando hablábamos de esto, de atacar los compromisos débiles, de ser un poquito, buscar el punto ese de debilidad, ¿no? Como podéis ver aquí, en la parte de abajo, tenemos una renovación del compromiso emocional, como veíamos en la slide, es un patrón de cambio de tendencias. Normalmente es un cabeza-hombro, un hombro-cabeza-hombro o un hombro-cabeza-hombro invertido, ¿de acuerdo? En la parte baja. Y arriba, pues una corrección alcista que está dominada por la esperanza y el alivio, que es lo que hemos visto antes, y seguimos teniendo un compromiso emocional débil. Hay un dolor, hay un arrepentimiento que domina a los alcistas, y ahí es donde nosotros tenemos que atacar. ¿De acuerdo? Ya seguro que cuando estáis operando os acordaréis de esto. Por lo tanto, bueno, esto lo vamos a pasar porque es básicamente un técnico, ¿vale? Pero aquí tenemos un cambio de tendencia y lo que nos indica un hombro cabeza hombro en este caso simplemente es, pues evidentemente, el cambio de un compromiso emocional. Digamos que se vuelven más fuertes los bajistas, en este caso, que los alcistas. Y aquí pues podemos tener un doble techo, hay muchos patrones de cambio en ese sentido, ¿no? Podemos encontrar en ese sentido las mejores oportunidades de trading cuando vemos esos cambios. Pero no siempre. El cambio de tendencia se da una vez. Entonces tenemos que ir a buscarlo operativamente. ¿Cómo? Arranque, anticipación y convicción. Lo que hablamos antes psicológicamente de estar, de tener la anticipación y la convicción a nuestro favor, está aquí. Aquí lo tenéis, por ejemplo, en un ejemplo que tenemos del cambio de tendencia. Creo que se explica bastante bien cuando hay un solapamiento entre un mínimo decreciente y un máximo relativo anterior. ¿Lo veis en gráfico? Que puede ser la resistencia. Pues ahí es donde esperamos contraataque bajista en resistencia. Entonces el stop en el máximo relativo anterior o en volatilidad ATR, ¿de acuerdo? Lo colocamos y así pues mejoramos el ratio de acierto sobre anticipación de patrón. Lo tenéis aquí en la slide. Es simplemente siempre buscamos ese arranque a la contra, ¿no? Que es lo que hacemos. Aquí lo tenéis bien explicado, ¿de acuerdo? Donde pues vemos el stop, la venta, ¿no? Entramos en el máximo del hombro derecho, como podemos ver, stop en la cabeza del patrón y anticipamos operación y mejoramos el ratio, como bien dice aquí, el ratio rentabilidad-riesgo 5-1. ¿Lo estáis viendo? Se ve claro, ¿verdad? Tenemos aquí unas estadísticas a nuestro favor. En el cambio, en la ratio rentabilidad-riesgo de mano derecha, simplemente el 1-1, pues en un hombro cabeza a hombro lo que vemos pues es un 1-1 de rentabilidad-riesgo. No, señores, hay que anticiparse. Lo veis en el gráfico izquierdo, ¿verdad? Luis nos dice, ¿cómo identificas euforia y desaliento claramente solo con un hombro cabeza a hombro o el invertido? No, es un sentimiento de mercado, Luis. Tú lo tienes que ver cuando el precio se acelera mucho. Cuando estás viendo que el compromiso empieza a cambiar, porque empiezan a haber síntomas de debilidad en el mercado, es donde tú tienes que estar absolutamente atento. No simplemente por un hombro cabeza a hombro, porque cuando ya hay un patrón de cambio, es evidente que el mercado ya está cambiando. Tú te tienes que anticipar, pues por ejemplo, a través de indicadores, a través del volumen, de ver cómo se va moviendo el mercado, de ver ¿cómo te diría? La salud del propio mercado. Pues indicadores, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Indicadores de volatilidad, cuando hay incertidumbre en el mercado, la volatilidad, pues digamos que se acentúa más, hay más indecisión, operadores indecisos, ahí lo tienes que ir percibiendo. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Mucho gráfico, mucho gráfico, mucho gráfico. Al final, siempre estáis buscando un indicador. Siempre estáis buscando un indicador. Yo siempre lo digo, no busquéis tantos indicadores. ¿De acuerdo? Es que me está preguntando Luis, volatilidad, bien, ¿qué más? Siempre estáis buscando el santo grial. Luis, permíteme que te lo diga. Yo lo hacía también. Precio, sentimiento, macro y fundamental. ¿Vale? O sea, tenéis que tener en cuenta esto. Por lo tanto, riesgo, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Estábamos hablando, ahora voy a resolver vuestras dudas, no os preocupéis, ¿vale? Pero seguimos hablando del riesgo, ¿no? ¿Qué entendemos por riesgo? ¿Quién me lo sabe decir? Es importante esta pregunta, ¿eh? Quiero que lo tengáis en cuenta. Volatilidad. Sí, hay muchos puntos, ¿no? Perdón, no sé qué he hecho con la presentación. Dame un segundito. Estáis viendo mi monitor, ¿verdad?
Estáis viendo ahora mismo mi mano. Sí, estabais viendo mi mano, ¿verdad? Vale, ese es un tatuaje que tengo, es el Crash del año 87, ya os, bueno, ya os contaré, no me quiero liar ahora que tenemos poco tiempo. Estáis viendo la presentación otra vez, ¿no? Es mi obsesión, el Crash del 87, ¿no? Y me encanta porque fue un Crash precioso, entre otras muchas cosas. Os invito a que lo estudiéis y lo llevo tatuado en mi mano izquierda. Seguimos viendo la presentación. ¿Veis el riesgo? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí? Sí, dicen que eso es amor por lo que hago. Amor no, pasión, porque si no, no me hubiese dedicado tanto. Pero bueno, estáis viendo entonces mi presentación, ¿no? Vale. Pues el riesgo, ¿no? Dentro de la operativa tenemos que considerarlo, ¿no? Porque hay que limitar las pérdidas, como decía, se mide en volatilidad, hablando un poquito de lo que hablamos antes. Entonces tenéis que tener muy en cuenta que al final la academia habla de la frontera eficiente, ¿no? Y dice que el mercado es eficiente, como dice Buffett, eh, si fuera eficiente estaríamos pidiendo limosna. Entonces, la academia puede decir muchas cosas, ¿no? Yo soy muy académica, he estudiado mucho lo que viene siendo, pues evidentemente, como economista y apasionada de lo que hago, pues mucha teoría, pero al final, como dice el señor Buffett, si los mercados fueran eficientes estaríamos pidiendo limosna, ¿no? Por lo tanto, hablamos de frontera eficiente. En ese sentido, pues sabemos lo que es. Estáis viendo bien el gráfico, ¿no? Sí, vale. Pues como sabemos, la frontera eficiente equilibra todos los activos en rentabilidad-riesgo, lo que hablábamos antes, ¿de acuerdo? Y la frontera eficiente pues marca el objetivo de todo gestor. Aquí la tenemos delante, ¿no? Por ejemplo, se supone que cuando hay una gestión pasiva, es la que marca la frontera eficiente, ¿no? Y que a largo plazo pues tendrá rentabilidad positiva. Esto es cuestionable. Yo no creo en el mercado eficiente, pero sí en la gestión activa, ¿no? Porque me hace generar alfa, que se le llama. Es generar exceso de rentabilidad sobre riesgo asumido, básicamente para que lo entendáis a nivel teórico y como lo vemos, pues estando por encima de la frontera eficiente, como lo vemos aquí en gráfico. Hay pocos fondos capaces de generar alfa, pero los hay, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos que estar como operadores, perdón, por encima de lo que viene siendo generando alfa de una gestión activa. Juan Carlos, me has dicho no, no sé por qué, si es que no lo ves, no lo entendemos. Pero bueno, voy a seguir explicando mientras me contestas. Por tanto, la frontera eficiente, como bien sabemos, a cada activo le corresponde una unidad de riesgo, gestión pasiva, se ubica en la frontera, es decir, compramos un IBEX, y gestión activa, pues somos gestores, nosotros somos los que al final tomamos ese riesgo asumido. Al final, es lo que decimos aquí, entendemos el riesgo como miedo en el mercado, ¿no? Entonces, es muy importante que lo tengáis en cuenta esto, porque a mayor miedo, mayor ganancia. Cuando hay preocupaciones de mercado, ¿no? Cuando hay momentos de lapsus de mercado, son buenos momentos para inactividad del trader, ¿de acuerdo? Para observar, pero luego ejecutar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como indicador que antes nos estabais preguntando el ATR, ¿de acuerdo? Que nos gusta mucho, ¿no? Y nos indica, pues, numéricamente la volatilidad, ¿no? A mayor escala temporal, mayor volatilidad, a menor escala temporal, menor volatilidad, ¿no? Limitamos las pérdidas reduciendo la volatilidad, como bien decimos aquí, y limitamos las ganancias ampliando la volatilidad, ¿no? Esto que tenemos aquí, pues fue el Dow en un momento de ineficiencia de mercado por una black box que se le llama, ¿no? Un ordenador, un robot, mejor dicho, de operativa que se equivocó por unos ceros y hizo un lapsus de mercado. Como sabéis, este tipo de sistemas automáticos son piramidales, ¿no? Es decir, cuando el mercado cae un poco, empiezan a saltar todos esos stops y empieza a caer. Después de esto, pues se han profesionalizado un poco y tienen otro tipo de variables para medir el mercado, porque imaginaros, esto estamos hablando de entre las 2 y las 3 de la tarde, el lapsus que ha habido, y fijaros, si nosotros estamos dentro del mercado, esto no lo podemos controlar. Entonces tenemos que gestionar muy bien nuestras posiciones en todo momento, ¿no?
Por lo tanto, como decía al principio, nosotros gestionamos la pérdida, el mercado nos da la ganancia. Tenemos que tener esto muy, muy claro, ¿no? Y el riesgo, pues aquí lo tenemos, ¿no? Como hemos visto antes, es muy importante que tengáis en cuenta, este es un ejemplo que os voy a dejar de ATR, ¿vale? Estamos hablando de rentabilidad-riesgo, os lo voy a dejar para que lo miréis y para que veáis bien el plano en el que podemos maximizar lo que viene siendo el ratio rentabilidad-riesgo para ganar más dinero, al fin y al cabo, ¿no? Es muy importante, tamaños de posición y sobre todo, no apalanquemos mucho el beneficio. Por ejemplo, esto es un DAX. El DAX es el futuro del DAX, son 25, como podemos ver aquí. Tenemos que tener en cuenta que, como vemos, el riesgo asumido lo tenemos que multiplicar. Entonces, no es lo mismo poner un ATR diario, que se supone un riesgo de 3.525 euros, ¿de acuerdo? A un ATR de 5 minutos, que nos supone un riesgo de 125 euros o dólares, ¿no? Aquí hablábamos del DAX, pues evidentemente porque le damos bastante, ¿no? en Europa y creo que está muy bien como futuro para operar, ¿no? Pero tenéis que tener en cuenta las veces que los futuros se apalancan y esto siempre es importante, ¿no? Y aquí pues os pongo otro ejemplo, ¿no? De que una vez reducido el riesgo solamente queda una cosa, ganar, ¿no? Aquí no vamos a entrar porque os lo voy a dejar aquí, está súper claro. En la próxima sesión vamos a ver bien cómo operar estas estrategias, ¿vale? Yo tengo 2 sesiones, Marc tiene 2. En la próxima sesión os voy a explicar cómo utilizar cada una de estas estrategias para tener una ventaja estadística a nuestro favor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, a mano izquierda, ratio de rentabilidad riesgo 1:1, a ratio de rentabilidad riesgo a la derecha 8:1. Solamente nos queda una cosa, el objetivo es marcar la entrada y apurar, como decimos aquí, bastante fuerte, ¿para qué? Para maximizar el beneficio. Esto os lo voy a enseñar en la próxima sesión. Tanto el Black Swan del que hablábamos antes, que es nuestro algoritmo que hemos ideado en Black Bear, ¿de acuerdo? Como el otro tipo de operativas. El Black Eagle también, pues como lo podemos ver aquí, son compras de arranque, ¿de acuerdo? El Black Swan, por ejemplo, es arranque a la contra y seguir la tendencia. Aquí os he puesto un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que veamos qué es lo que tenemos que hacer en la estrategia de Black Eagle, ¿vale? Pero básicamente lo que tenéis que tener muy claro, yo hoy he querido daros la pincelada importante de cuál es nuestra psicología inversora, de cómo tenemos que afrontar lo que viene siendo la operación. Somos francotiradores, lo digo siempre, no nos vale ir a la caza, tenemos que fijarnos en un solo objetivo e ir a por él, ¿de acuerdo? No nos tenemos que confundir en este sentido. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta lo que hemos hablado hoy, ¿vale? Y perdón, os pido disculpas por haberme extendido, pero creo que son patas importantes de un operador para que luego el próximo día, ¿de acuerdo? Vamos a tener también unos 50 minutitos, una hora, para hablar de, señores, ¿cómo llevamos todo lo que hemos visto hoy a la práctica? ¿Cómo tengo una ventaja estadística a nuestro favor? ¿Cómo puedo hacer para gestionar todo esto? Pues con mucha paciencia y sobre todo, una de las frases que más me gusta en ese sentido, que siempre hemos dicho, la victoria ama la preparación. Y dicha preparación es el único camino hacia la victoria. Por tanto, tenemos que ser pacientes, ¿de acuerdo? Y ser cazadores de tendencias. Tenemos que quemar muchos cartuchos para conseguirlos. ¿De acuerdo? Se gana y se pierde muchas veces poco, como decía antes, ¿no? Y se gana muchas veces mucho. Tenemos que aprender a ganar mucho. Aparte de aprender a perder, poco, repito, ¿no? Y tenemos que aprender a ganar. Entonces, con estas estrategias que os voy a dar, vamos a fijarnos cómo actúan los grandes operadores. Vamos a entrar ahí en esas tendencias, a cazarlas, porque al final la anticipación es clave y entender los movimientos del mercado para sacar provecho de ellos también. Entonces, en la próxima sesión vamos a ver cómo entramos, recordar que nosotros gestionamos las pérdidas, el mercado nos da las ganancias, pero tenemos que estar preparados para ganar. Así como tenemos que aprender a perder, tenemos que estar preparados psicológicamente para ganar. ¿De acuerdo? Así que el próximo día, si os parece bien, vamos a entrar en lo que viene siendo pues la estrategia per se de todo lo que viene siendo nuestro tipo de operativa y os voy a enseñar y os vamos a dar esos pequeños, sí que digamos, no secretos, pero esos pequeños, esas pequeñas estadísticas y algoritmos que hemos intentado diseñar con toda la humildad posible para que podáis tener una ventaja estadística a vuestro favor. Y nada más, no sé si tenéis algún tipo de duda, ¿puedo ayudaros en algo más?